existen diferentes formas de implementar el método variacional. Nosotros vamos a trabajar con el que se denomina el método de Ritz, en el cual consiste en dar una o proponer una función de onda de prueba que va a depender de diferentes parámetros. Entonces, ¿en qué consiste? En lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: elegir una función de prueba. Vamos a tener una función psi que depende de nuestra variable psi y va a depender de varios parámetros, alfa, beta y así sucesivamente. Entonces, aquí nosotros tenemos que esta es nuestra variable y estos son los parámetros. Entonces, nuestra primera tarea es elegir esa función. ¿Está bien? De forma analítica, de forma clara, de forma concreta. Ahora, estos son parámetros desconocidos. Es decir, no conocemos su forma específica. Parte de la tarea justamente es hallar esos parámetros. Luego, ese es el primer paso. 2. Se construye el funcional de energía. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que J, alfa, beta. En general, el funcional de energía ya no depende de la variable porque es un valor medio. Entonces vamos a tener nosotros aquí lo siguiente: la integral psi conjugado, que depende de psi, alfa, beta, h, psi, alfa, beta, d de psi. Y abajo vamos a tener prácticamente lo mismo: psi conjugado complejo, psi, alfa, beta y todos los parámetros, psi, alfa, beta y los parámetros. Esta va a ser nuestra expresión 1 para el método de Ritz. Entonces construimos el funcional de energía. ¿Está bien? Va a ser, como estamos integrando con respecto a este d de psi, esto va a ser función de los parámetros. ¿Está bien? Y vean de que estamos considerando la condición de normalización. Aquí nosotros podemos poner simplemente 1. ¿Está bien? Y nos va a ayudar a encontrar el coeficiente de normalización de la función de onda. Bien, entonces esta es una función de los parámetros. Función de los parámetros. Bien. Entonces, aquí nosotros vamos a aplicar el principio de variación con respecto a los parámetros. Entonces decimos lo siguiente: según el principio variacional, con, a ver, aquí vamos a poner el funcional, ¿está bien? El funcional, o más que todo el valor del funcional,
el valor del funcional va a estar delimitado, va a estar acotado. Está acotado por abajo, o sea, por su valor, menor valor, con respecto a los parámetros. Alfa, beta. Es decir, cualquier valor que le demos a los parámetros siempre va a ser mayor o igual al valor mínimo de energía. Coma, siendo el límite inferior el valor exacto o real de la energía. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, significa que, por lo tanto, J, alfa, beta y así sucesivamente, debe tener un mínimo. ¿Está bien? Tal que para estos valores, vamos a llamarle alfa sub 0, beta sub 0 y así sucesivamente, se cumple la condición de mínimo. La derivada del funcional con respecto a alfa evaluado en alfa 0, beta 0 y así sucesivamente es igual a la derivada de j con respecto a beta evaluado en alfa 0, beta 0 y todos los demás es igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 2. Es decir, debe existir un mínimo que será para ciertos valores de los parámetros y las derivadas de esos evaluados en los parámetros es igual a 0. ¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, gracias. Entonces, esto nos debe permitir a nosotros, ¿qué cosa? Hallar, esta ecuación 2 nos debe permitir hallar los valores alfa 0, beta 0. Ahora, este sistema de ecuaciones puede no ser suficiente. Está bien, puede no ser suficiente para hallar el valor. Está bien, sobre todo en el caso de los estados excitados. Entonces, en el caso de los estados excitados, está bien, en el caso de los estados excitados, es necesario complementar la expresión 2, es decir, esta que está acá, con la condición de ortogonalidad con los estados excitados de menor orden. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si el estado buscado está en su nivel, llamémosle K, de excitación,
entonces nosotros vamos a tener lo siguiente: la integral de este psi asterisco L de psi de psi alfa, beta, alfa sub 0, beta sub 0, porque es cuando hemos ya hallado esos valores de psi. Esto es igual a 0 con los L que van desde 1, 2 hasta el K-1. Entonces, además de esta condición, tenemos que hallar la condición de ortogonalidad con los estados inferiores. ¿Preguntas, jóvenes? Finalmente, nosotros vamos a tener que la energía variacional o el valor variacional de la energía va a ser J, alfa sub 0, beta sub 0, y la función de onda variacional va a ser psi, alfa sub 0, beta sub 0 y así sucesivamente. Esto es el valor variacional, es decir, obtenido mediante el método variacional de la energía. Y este es la función de onda variacional. Y estos van a ser nuestros valores. Si nosotros hallamos o planteamos una función de onda de prueba adecuada, en principio este valor debe ser igual o ligeramente mayor al valor real. Entonces, en primer lugar, para una elección arbitraria de la función de prueba, siempre se va a cumplir que la energía variacional, la que se obtiene, es mayor o igual a la energía real. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: la función de onda que obtenemos no necesariamente va a satisfacer la ecuación de Schrödinger. La ecuación de onda que hallemos va a satisfacer la ecuación de Schrödinger, o sea, vamos a poder reemplazarlo y hallar el valor de energía, solamente si la función de prueba que hemos elegido es lo suficientemente adecuada para que lleguemos a la función exacta, a la solución exacta. ¿Está bien? Con una diferencia solamente en los constantes o factores multiplicativos. Pero por lo general, esto nos sirve para hallar la energía, o el valor más cercano a la energía, pero no necesariamente una función de onda adecuada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, en eso consiste el método variacional de Ritz.